Hablando de las versiones más poderosas de los conocidos personajes del cómic clásico de superhéroes, encontramos a Jean Grey, que tiene una de las más famosas y un arco argumental que es considerado de los mejores en Marvel. Ella empezó editorialmente en la edad de plata del cómic, exactamente en 1963, donde también lo hicieron algunos de los personajes más conocidos hoy en día, como Hulk o Thor. Si bien su personaje era secundario y arquetípico de la mujer que solo existe para cumplir el rol romántico, ha ganado galones hasta lo que es hoy. Ha tenido una evolución en cuanto a personalidad e historia muy drástico. Empezó siendo una niña inocente para luego ser una superheroína fuerte y con carácter. Pero esto no siempre ha sido así, y tiene que ver con la versión más poderosa. A veces los grandes superhéroes se desaniman, se cansan o tienen una época gris. Es necesario, como siempre, introducir al personaje para explicar el cómo y el porqué de su versión más poderosa, especialmente para aquellos que no sepan nada del cómic. Ella es una mutante. Los mutantes son una especie de seres con características humanoides nacidos dentro de la raza humana en la Tierra. La diferencia es que estos mutantes nacen con el llamado Gen X, que otorga poderes y habilidades excepcionales. No son como Spider-Man o Hulk, que obtuvieron poderes de una forma u otra. Los mutantes nacieron con ese gen, que se descubre generalmente en la pubertad y adolescencia. Jean Grey era una niña de apariencia normal con ese gen, pero un día, jugando, su amiga falleció al ser atropellada por un coche. Nuestra futura superheroína despertó su poder mental con el impacto de esa escena. Su poder estableció una conexión mental en los últimos momentos de su amiga. Esto le causó un colapso y trauma que casi la mata. Después de eso, sus padres intentaron buscar ayuda en los médicos y especialistas, que intentaron ayudarla. Ninguno pudo hasta que llegó Charles Xavier, el cual vio un potencial inimaginable en la chica, y es precisamente por eso que instantáneamente bloqueó parcialmente sus poderes mentales. Cabe destacar que el estudio sobre el Gen X dio paso a un catálogo entre mutantes sobre el nivel de poder, por la pureza de ese gen o la capacidad para controlar esa habilidad. Existen Delta, Gamma, Beta, Alfa y el último, Omega. Estos últimos cuentan por ser aquellos con mayor nivel de poder y una capacidad de control sobre su poder óptimo, es decir, no existen defectos en su genética. Pero Jean Grey acabó convirtiéndose en Omega, es decir, el último nivel. Los superpoderes de Jean Grey a menudo son difusos, confundidos, no se sabe exactamente qué puede hacer. Y esto es precisamente porque es una Omega. Su capacidad para desarrollar su poder de diferentes maneras es enorme, siendo uno de los mutantes y seres que en su forma base tienen un poder muy considerable en el metaverso de la fantasía de Marvel. Dicho de otra forma, debido al tipo de poder que tiene y al gen, se considera que su potencial es ilimitado. Muchos aficionados la consideran el personaje más fuerte con poderes mentales, por encima de otros como el Profesor. Es conocida por su poder en telepatía, lo que quiere decir que puede mezclarse en las mentes de otros y todo lo que ello supone. Por ejemplo, crear imágenes, cosas, figuras, paradojas que realmente no existen y que al sujeto pueden causarle destrozos a nivel mental, incluso contra personajes que tienen alta resistencia telepática, como el famoso casco de Magneto, pero también Emma Frost, ella los puede influir. Y es a través de este poder que ha resuelto muchos de los problemas planteados por sus enemigos, no solo con fuerza bruta, sino también con inteligencia, ya que fue entrenada por el propio Charles Xavier desde los 12 años. Puede proyectar en sí misma su poder para alcanzar un nuevo estado, puede volar, lanzar rayos cósmicos y enfrentarse a personajes fuertes como Iron Man. A pesar de que Jean Grey, en su forma humana, en términos físicos no es más rápida ni más ágil o fuerte que un atleta. Además puede manipular la materia y la energía a nivel molecular, lo que le permite transformar, manipular y generar escudos. Claro, no es lo mismo un escudo que tiene las balas a un escudo que le permite viajar por el universo. Sin embargo,
Lo que a continuación es como poco impresionante. Esta versión más poderosa aparece en uno de los arcos argumentales clásicos del cómic de los X-Men. Ocurrió en el número 101 en el año 1976. Jean Grey estaba realizando una misión con sus compañeros, cuando la nave que les pilotaba por el espacio se estropeó. Al mismo tiempo se acercaba una gran llamarada de radiación solar, de las más grandes jamás vistas. Ellos tenían para ese cometido una celda antirradiación, pero el problema es que para que no les absorbiera, a la vez tenían que pilotar la nave. Solo podía hacerlo Jean Grey. Era una situación realmente complicada, pero ella tuvo la valentía de hacerlo. A medida que pasaba el tiempo, Grace estaba muriendo por los efectos de la radiación solar mientras pilotaba para salvar a sus compañeros X-Men. En ese momento, la fuerza se le apreció a Grey y le ofreció salvarla. Ella aceptó, pero la fuerza creó un duplicado exacto de su cuerpo para sí mismo, algo que transfirió una parte de su conciencia. Luego, la fuerza selló su cuerpo comatoso dentro de un capullo curativo, y después de que el transbordador se estrellara en la bahía de Jamaica, cerca de la ciudad de Nueva York, la fuerza emergió de las aguas, llamándose Fénix. La fuerza, o también conocida como la Fuerza Fénix, es un ente que ha estado imbuido en diferentes anfitriones a lo largo de los milenios. Sin embargo, debido al poder y a la similitud psiónica con Jean Grey, ha tenido una predisposición a juntarse con ella. Por lo tanto, no son la misma persona. Son dos seres completamente diferentes que se fusionan por un corto plazo de tiempo. Tiene el poder de cortar y regenerar cualquier parte del universo, así como destruirlo. Muchos aficionados piensan que es un pájaro de fuego, pero en realidad no tiene cuerpo. Es una manifestación de energía que simplemente ha decidido hacerlo de esa forma. La misión principal de esta fuerza es proporcionar vida a todo el universo y solo aparece para solucionar algo que va a ocurrir que sea catastrófico, pero para el entero universo. Entonces vemos que siendo ya tan poderosa, se integraba junto a la Fuerza Fénix, que es básicamente el ser psiónico más poderoso del universo, la manifestación inmortal de la fuerza primigenia de la vida y la pasión. Esta fuerza cósmica se estima que multiplica cientos de veces el poder base del inquilino que ocupa, y técnicamente el límite de su poder es la limitación del huésped para controlar y generar ese poder que le da el Fénix. Mr. Fantástico llegó a conectar el Big Bang con la Fuerza Fénix, que está fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. Tiene la autoridad y el poder de terminar con planetas o especies si considera que esa especie o ese planeta se escapa de su progreso natural. Entre las características comentadas encontramos proyección de energía ilimitada, absorción y manipulación, alteración de la materia y la realidad, cosas que básicamente tocan lo cósmico, capacidad de atravesar dimensiones a voluntad, viajar a través del tiempo y el espacio a varias veces la velocidad de la luz, cosas inimaginables dentro del cosmos. Suele confundirse a Jean Grey Phoenix Force con la Dark Phoenix, y en realidad son la misma persona. La Fénix oscura tiene que ver con todo lo que dije al principio. Los traumas de Jean, junto con su personalidad, la hacen muy pasional respecto a sus acciones, es decir, responde con la intensidad de sus emociones. Poco después de aparecer la Fuerza Fénix dentro de ella, Mastermind, un villano, manipula a Jean para que se alinee con los intereses de destrucción que tenía él. En ese estado, era la más fuerte, pero también una entidad malvada que tenía sed de poder y destrucción, totalmente incontrolable, en completa locura. Llegó a tal punto a la hecatombe que sus propios compañeros veían que la única solución podría ser acabar con ella, sacrificándose todos en el proceso. Ella luchó contra los X-Men y huyó a las estrellas. Devoró la energía del sistema solar de Bari para satisfacer su hambre, siendo ya Dark Phoenix, con ello aniquilando a los 5.000 millones de habitantes de su cuarto planeta. De última, como otros casos,
Ante tanta destrucción, por momentos Jin recobra, gracias a sus camaradas, la conciencia, y tras sentir que la Fénix Oscura emergía, nuevamente Jin optó por morir voluntariamente ante la mirada de Cyclops. Pasaron 5 años editorialmente hasta que Jean Grey volvió, donde se explicó que realmente había una doble Grey, que no era ella. A medida que han pasado los años, la versión Fénix ha regresado. Como bien se sabe, depende del arco argumental, a veces se da a entender que ella puede de alguna manera invocar esa fuerza siempre que lo necesite. La historia daría para muchísimo más. Intento explicar el personaje desde el principio para que lo puedan entender las personas que no conocen el cómic o que no conozcan sobre el personaje en general. Esta versión es muy curiosa porque en principio no iba a aparecer más, pero el arco fue tan famoso que la revivieron inventándose otra historia. Es probablemente una de las versiones más oscuras para un personaje que a veces es considerado de villana, pero generalmente es superheroína. Así que si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, te invito a comentar, dar tu opinión sobre el personaje. Yo como siempre y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.